Muy buenos días, y siendo las 9:08 del día 30 de mayo de 2025, se les da la cordialmente bienvenida a esta 13ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali, a quienes lo integran, así como a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia y protección de datos personales que nos acompañan, los cuales fueron previamente citados mediante convocatoria de día 29 de mayo de presente año. Le solicito al secretario técnico favor de tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable comité. Gracias, presidenta. En este acto procedo a tomar lista de asistencia para verificar quórum legal y llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Daniela Alejandra López Gastelum, titular de la Unidad Coordinadora de Transparencia y presidenta del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Roberto Arturo Márquez Lamarque, subdirector de Gobierno del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Víctor Hugo Delgado Sánchez, coordinador de directores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente, buenos días. Buenos días. Presidenta, me permito informarle que hay 3 asistentes, por lo que existe quórum legal para sesionar esta 13ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali, tal como lo establece el numeral 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Mexicali. Gracias, y en virtud de existir quórum legal, declaro formalmente iniciada esta 13ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali, solicitándole al secretario técnico favor de proceder a la lectura al orden del día. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto primero, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Punto segundo, declaración de instalación de la sesión. Punto tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto cuarto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación al recurso de revisión número RR 0305-2025 solicitado por parte de la Tesorería Municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto quinto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 313 solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto sexto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 314 solicitada por parte de la Sindicatura Municipal. Punto séptimo, revisión, discusión y en su caso aprobación de la modificación de la clasificación de información reservada del recurso de revisión RR 0401-223 solicitado por parte de la Sindicatura del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto octavo, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas correspondientes a las licencias emitidas por la Dirección de Protección al Ambiente durante el primer trimestre de 2025, a fin de atender la obligación contenida en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Punto noveno, clausura de la sesión. Gracias. Se somete a consideración de los integrantes el orden del día. Adelante. No, no habiendo ninguna consideración, favor de someterlo a votación. En este acto se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez, A favor, ok. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor el orden del día. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Se les informa a los integrantes de este comité que referente al primero, segundo y tercer punto del orden del día se les ha dado el debido cumplimiento a los mismos para proceder a dar lectura al cuarto punto del orden del día, en el cual le otorgo el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Tesorería Municipal de este 25º Ayuntamiento de Mexicali, Alejandra Navarro Calderón, para que haga las manifestaciones correspondientes al cuarto punto. Adelante.
Hola, buenos días. Buenos días, integrantes del comité. Por medio del presente y a fin de dar contestación al recurso de revisión número RR-0305-2025, promovido ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en fecha 8 de mayo de 2025, derivado de la solicitud de transparencia con número de folio 020-058-725-000-241, presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual consistió en lo siguiente. Solicito la relación en Excel de las claves catastrales que votaron en el presupuesto participativo. Consecuentemente, mediante oficio TES/JUR/3451/2025, de fecha 26 de mayo de 2025, se solicitó a la recaudación de rentas de conformidad con la competencia y atribuciones conferidas, remita la información requerida con la finalidad de atender lo solicitado. Posteriormente, el día 27 de mayo de 2025, mediante oficio TES/RR/3211/2025, la recaudación de rentas emitió respuesta en el cual razona y fundamenta que la información requerida por parte del solicitante concerniente a la relación en Excel del registro de claves catastrales que votaron en el proyecto de presupuesto participativo del municipio de Mexicali 2025, dentro del periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal. Obstante lo anterior, el tipo de información que se solicita se considera como información confidencial, por ser relativa a datos provenientes de los contribuyentes, tales como las claves catastrales. En ese contexto, se advierte que en su contenido se involucran datos personales investidos de carácter personal, identificativos concernientes a personas físicas y jurídicas que pueden ser identificadas, localizadas y o molestadas, tales como las claves catastrales, cuya titularidad corresponde a particulares, a sujetos obligados, por lo que con fundamento en el artículo 4, fracción 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, con relación en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y conforme a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se solicita la clasificación de información confidencial de las claves catastrales que votaron en los proyectos del presupuesto participativo del municipio de Mexicali 2025, dentro del periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal, y se apruebe la versión pública de la misma, salvaguardando los datos personales antes mencionados. Lo anterior, en virtud de que la prueba de daño para la clasificación estriba en que el daño que causaría la divulgación de la información que los daños consistentes, las claves catastrales que votaron en los proyectos del presupuesto participativo del municipio de Mexicali 2025, toda vez que tal como lo contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dicha información tiene carácter de confidencial, en virtud de que es relativa a la información de una persona física o jurídica que puede ser identificada o identificable por la información fiscal, poniendo en riesgo su integridad, aunado al hecho de que ésta no puede ser difundida, publicada o dada a conocer sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad que rigen el tratamiento de los datos personales. Aunado a que la prueba de daño para clasificar como confidencial la información contenida en la relación en Excel del registro de claves catastrales que votaron en los proyectos del presupuesto participativo del municipio de Mexicali 2025, dentro del periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal, estriba en la falta de consentimiento por parte de su titularidad y dada la naturaleza de la información en virtud de que dicha información fue proporcionada al Departamento de Recaudación de Rentas Municipal de la Tesorería Municipal con fines recaudatorios en materia fiscal y administrativa. Por ende, se advierte que no obra consentimiento de los sujetos para que sus datos personales de los titulares. Por lo anteriormente expuesto y en razón de que dicha confidencialidad cumple con las bases, principios y disposiciones establecidas en materia de transparencia, solicito a este comité sírvase confirmar la clasificación de información confidencial de los datos personales de las claves catastrales contenidos en la relación de Excel del registro de claves catastrales que votaron en los proyectos del presupuesto participativo del municipio de Mexicali 2025 dentro del periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal.
así como la aprobación de la versión pública de la misma, salvaguardando las claves catastrales para dar contestación en tiempo y forma al recurso de revisión RR-0305-2025, interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información número 020-058-725-000-241. Gracias, Alejandra. ¿Alguna manifestación o comentario por parte de los integrantes? Por Víctor Hugo, no. Licenciado Márquez, no habiendo tampoco ninguno a favor de someter a votación el cuarto punto del orden del día. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Daniel Alejandra López Gastelum, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el cuarto punto del orden del día, en el cual procedo a dar lectura al quinto punto del orden del día, en el cual se le otorga el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Sindicatura Municipal del 25º Ayuntamiento de Mexicali, Cintia Alejandra Rangel Herrera, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante. Buenos días, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0200-587-25313, recibida en fecha del 19 de mayo de 2025 por la Sindicatura Municipal, misma que se plantea lo siguiente. Sindicatura Municipal, inciso 1. Quiero saber cuántos inicios de procedimiento en contra de policías se han iniciado en el 2025 al mes de abril. Inciso 2. Quiero que remitan el acuerdo de inicio de los primeros 5. Inciso 3. Quiero que me digan en qué etapa van los primeros 8. Inciso 4. Quiero que me digan si alguno de los inicios de procedimientos iniciados en el 2025 ya cuenta con la determinación o resolución. Ahora bien, una vez analizando el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucra información que encuadra en el supuesto de la ley referente a la excepción al principio de máxima publicidad correspondiente a la clasificación de información con carácter de reservada. Por lo que, en consonancia con lo expuesto y con fundamentos en el artículo 4, fracción 8, 9, 15 y 22, artículo 16, fracción sexta, artículos 106, 107, 108, 109, 110, fracción cuarta, octava, novena y décima, artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El numeral 160 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con el 28º, 29º, 30º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la primera sección, artículos 12º, 16º de los lineamientos para elaboración de versiones públicas respecto de documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y a la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y en Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de reservada de total de los documentos y o constancias que componen los 5 expedientes administrativos en el oficio DJ-0525-2025, presentando en la Unidad Coordinadora de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que los expedientes mencionados se tratan de procedimientos para fincar responsabilidad a servidores públicos, que a la fecha se encuentran en trámite por no haberse dictado resolución administrativa. De tal suerte que, al permitir el acceso a los textos íntegros contenidos en los documentos relativos a los expedientes antes mencionados, se estaría en el supuesto de causar perjuicio en el análisis, valoración y resolución procesal, por lo que resulta prudente que la información en cuestión sea reservada.
pues hacer del conocimiento público o difundir este tipo de información atenta contra el debido proceso. Además de que son procedimientos en el que no se ha dictado una resolución, por lo que los servidores públicos que se encuentran sujetos en un procedimiento, en consecuencia, si se proporcionara la información, estaría vulnerándose la presunción de inocencia, los derechos fundamentales y contraveniendo los principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo que rigen el actuar de este sujeto obligado. Máxime que se estaría vulnerando el debido proceso a los servidores públicos. En tal virtud, el plazo de reserva deberá ser por un periodo de 5 años, pudiendo ampliarse excepcionalmente el periodo de reserva hasta por un plazo de 2 años, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. Es cuanto. Gracias, Cintia. ¿Alguna manifestación? Ninguna de mi parte. Ninguna manifestación a favor de someter a votación el quinto punto. Se solicita a los integrantes del comité sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias. Aprueba por unanimidad de votos el quinto punto del orden del día, en el cual se procede al sexto punto del orden del día y nuevamente se le otorga el uso de la voz a Cintia Alejandra de la Sindicatura Municipal para que haga sus manifestaciones. Adelante. Gracias. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con el número de folio 0200-587-25314, recibida en fecha del 19 de mayo del 2025 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Sindicatura Municipal, quiero saber, inciso 1, cuántas investigaciones en contra de policías se encuentran activos sin determinación a mayo de 2025. Inciso 2, ¿cuántas investigaciones en contra de policías han determinado sin elementos de enero del 2025 a 18 de mayo del 2025? Inciso 3, ¿cuántas investigaciones en contra de policías han sido determinados por prescritos de febrero del 2025 a 18 de mayo del 2025? Inciso 4. ¿Cuántas investigaciones en contra de policías han sido turnadas a la Comisión de Honor y Justicia el mes de abril del 2025? Remitir su acuse original, remitir foto del libro de gobierno de los turnados en el mes de abril del 2025 de ser posible. De ser necesario, tapar datos personales. Inciso 5. ¿Cuántas investigaciones en contra de policías fueron determinadas como correctivo disciplinario de enero del 2025 al 18 de mayo del 2025? Inciso 6. Cantidad de abogados que se encuentran a cargo de los expedientes de investigación en contra de policías. Inciso 7. ¿Cuántas denuncias ciudadanas han sido tomadas y tornadas a investigaciones en contra de policías en los meses de marzo y abril de 2025? Ahora bien, una vez analizando el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en contenido se involucra información que encuadra en el supuesto de ley referente a la excepción al principio de máxima publicidad correspondiente a la clasificación de información con carácter de reservada. Por lo que en consonancia con lo expuesto y fundamento en los artículos 4, fracción 8, 9, 15, 22, artículo 16, fracción sexta, artículo 106, 107, 108, 109, 110, fracción cuarta, octava, novena y décima, y artículo 111 de la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El numeral 160 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California en relación con el 28º, 29º y 30º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la primera sección, artículos 12º, 16º de los lineamientos para elaboración de versión pública respecto de documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de reservada de la totalidad de los documentos y o constancias
que componen las 3 investigaciones administrativas señaladas en el oficio DJ-0526-2025, presentado en la Unidad Coordinadora de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior, en virtud de que la prueba del daño para clasificar como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que los expedientes mencionados se tratan de procedimientos para fincar responsabilidad a servidores públicos, que a la fecha se encuentran en trámite por no haberse dictado la resolución administrativa. De tal suerte que, al permitir el acceso a los textos íntegros contenidos en el documento relativo a los expedientes antes mencionados, se estaría en el supuesto de causar un perjuicio en el análisis, valoración y resolución procesal, por lo que resulta prudente que la información en cuestión sea reservada, pues hacer del conocimiento público o difundir ese tipo de información atenta contra el debido proceso, además de que son procedimientos en los que no se ha dictado una resolución, por lo que son servidores públicos que se encuentran sujetos en un procedimiento. En consecuencia, si se proporcionara la información, estaría vulnerándose la presunción de inocencia, los derechos fundamentales y contraveniendo los principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo que rigen el actuar de este sujeto obligado. Máxime que se estaría vulnerando el debido proceso a los servidores públicos. En tal virtud, el plazo de reserva deberá ser por un periodo de 5 años, pudiendo ampliarse excepcionalmente el periodo de reserva hasta un plazo de 2 años, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. Es cuanto. Gracias. Gracias, Cintia. ¿Alguna manifestación por parte de los integrantes? Ninguna de mi parte. Mi parte tampoco. No habiendo ninguna manifestación, favor de someter a votación el 6º punto del orden del día. Se solicita a los integrantes del comité sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelo, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 6º punto del orden del día, a cual pasamos al 7º punto del orden del día. Nuevamente se le otorga el uso de la voz a Cintia Alejandra, representante de la Sindicatura Municipal. Adelante. Gracias nuevamente. En atención a la resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-0401-2023, derivado de la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número 0200-587-23278, misma que plantea lo siguiente. Solicito a este Ayuntamiento de Mexicali y a la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali la información completa y o resultados de la investigación a la denuncia presentada bajo el número de oficio DJMYAC-302-2021, con fecha del 287 de mayo del 2021, dirigido al síndico procurador C. Héctor Israel Ceseña Mendoza y recibido el día 31 de mayo del 2021 a las 13:42. Por lo que, con el fin de dar debida atención a la resolución del recurso de revisión con número del expediente RR-0401-2023, mediante la cual se determinó lo siguiente. Primero, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto, con el fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para efectos de que, número 1, establezca un plazo concreto de reserva debidamente justificado mediante una prueba de daño específica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la ley en materia. Ahora bien, una vez analizando el contenido de la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, se advierte que el plazo de reserva determinado por el sujeto obligado y aprobado por el Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali en la 12ª sesión extraordinaria de la fecha 17 de abril del 2023 carece de motivación y sustento normativo suficiente, por lo que ordena la modificación del plazo de reserva de la clasificación de la información a efecto de que se emita una nueva determinación que establezca un plazo correcto,
justificando con base en una prueba de daño y en términos de lo previsto por el artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y los lineamientos aplicables. Por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, fracción sexta, artículo 54, fracción segunda y artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los lineamientos aplicables, se solicita tenga a bien modificar la clasificación de la información reservada respecto al plazo de la reserva, a efecto de que se establezca un plazo concreto de conformidad con la normatividad antes señalada. Lo anterior, en virtud de la prueba del daño para clasificar como reservada la información referida y no proporcionada al solicitante, se sustenta justamente en el hecho de que los expedientes mencionados se tratan de procedimientos para afincar responsabilidades a servidores públicos, que a la fecha se encuentran en trámite por no haberse dictado resolución administrativa, de tal suerte que al permitir el acceso a los textos íntegros contenidos en los documentos relativos a los expedientes antes mencionados, se estaría en el supuesto de causar un perjuicio en el análisis, valoración y resolución procesal, por lo que resulta prudente que la información en cuestión sea reservada, pues hacer conocimiento público o difundir este tipo de información atenta contra el debido proceso. Además de que son procedimientos en el que no se ha dictado una resolución, por lo que son servidores públicos que se encuentran sujetos a un procedimiento. En consecuencia, si se proporcionara la información, estaría vulnerándose la presunción de inocencia, los derechos fundamentales y contraveniendo los principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo que rigen el actuar de este sujeto obligado. Máxime que se estaría vulnerando el debido proceso a los servidores públicos. En tal virtud, el plazo de reserva deberá ser por un periodo de 5 años, pudiendo ampliarse excepcionalmente en el periodo de reserva hasta por un plazo de 2 años, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. Toda vez que el expediente de investigación número DR/INV/245/2021 no se encuentra concluido, encontrándonos dentro de los plazos para realizar la correspondiente investigación, con fundamento en el primero y segundo párrafo del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, mismo que establece que para el caso de faltas administrativas no graves, la Sindicatura Municipal contará con 3 años para imponer la sanción, y cuando se trate de faltas administrativas graves, contará con 7 años para imponer la sanción. Es cuanto. Gracias. Gracias, Cintia. ¿Alguna manifestación? Ninguna de mi parte. Ninguna por parte de Ninguna. Víctor Hugo, tampoco por Márquez. Favor de someter a votación el punto. Sí. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 7º punto del orden del día, en el cual procedo al 8º punto del orden del día, en el cual se le otorga el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección de datos personales de la Dirección de Protección al Ambiente, Agustín Lepe Bellerreza, para que haga las manifestaciones correspondientes. Muy buenos días, miembros del comité. En atención a las obligaciones contenidas en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta Dirección de Protección al Ambiente solicita en caso de considerar procedente la aprobación de los siguientes proyectos de versiones públicas. Por la cantidad de 806 licencias ambientales correspondientes al primer trimestre, mismas que fueron otorgadas en el ejercicio 2025, emitidas por el Departamento de Auditoría y Regulación Ambiental de esta Dirección de Protección al Ambiente. Esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por tal motivo, los datos personales que han sido testados en las versiones públicas proporcionadas son los siguientes: nombre, domicilio, clave catastral, código postal, número de pasaporte, clave de lector y cédula profesional.
Lo anterior de conformidad con la fracción primera del artículo 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. Considera información confidencial los datos personales en los términos de la norma aplicable. En este tenor, en el artículo 172 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se consideran datos personales de manera enunciativa, mas no limitativa, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente en una persona física o jurídica identificada o identificable. En ese orden de ideas se observa lo siguiente. Divulgar la información clasificada representa un riesgo por la posibilidad de causar un daño al derecho de protección de datos personales, bien jurídico tutelado por nuestra Constitución política. El riesgo de causar un daño real, ya que al existir la obligación de cumplir con la obligación contenida en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, mediante la cual se requiere publicar en el Portal Nacional de Transparencia las licencias ambientales en sus diversas modalidades emitidas por esta dirección. El riesgo es demostrable, puesto que con la publicación de las licencias ambientales emitidas por esta dirección, estas mismas contienen información con datos sensibles. El riesgo es identificable en perjuicio del interés público, pues afecta a la esfera de datos personales de los ciudadanos y o propietarios de establecimientos comerciales o de servicios que acuden a esta Dirección de Protección al Ambiente y llevar a cabo sus trámites. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción sexta, de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de Baja California, los sujetos obligados deberán cumplir con proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. Por lo anterior, solicito a este honorable comité sírvase de confirmar la clasificación de información confidencial de manera parcial de los siguientes datos personales: nombre, domicilio, clave catastral, código postal, número de pasaporte, clave de lector y cédula profesional, contenidos en las licencias ambientales emitidas por la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Esto es cuanto, Agustín. Es todo por parte de Protección al Ambiente. ¿Alguna manifestación? Ninguna. Ninguna. No habiendo ninguna, a favor de someter a votación el octavo punto del orden del día. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Daniel Alejandra López Gastelum, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de votos el octavo punto del orden del día. Referente al noveno punto del orden del día es clausura de la sesión, y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:41 del día 30 de mayo de 2025, se declara clausurada esta 13ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente viernes. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias.